Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 8. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que acompañan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos el programa el día de hoy. Bueno, la noticia que rompe el celofán ayer es no existió acuerdo en el diálogo, pero es importante tener claro algunas cosas. No es que no hubo acuerdo, es que el gobierno se retiró del diálogo. Y el gobierno se retira del diálogo como consecuencia de que los partidos de la Mesa de la Unidad no estaban cediendo en sus posiciones. Y para el gobierno era, si bien es cierto, era indispensable una convocatoria de carácter electoral, ya cuando se dio cuenta que era imposible lograr su propósito con condiciones, pues simplemente decidió no volver a sentarse. Vale decir, todo aquel que afirme en consecuencia que el gobierno le dio una patada a la mesa de diálogo lo está diciendo de forma correcta. No es que la oposición se levantó y se fue, no, es que el gobierno no se quiso volver a sentar. De hecho, los dejó tirados ahí a los dirigentes de oposición. Y debo decir, también, así como he cuestionado algunas actuaciones de los dirigentes de los partidos que estuvieron sentados, debo decir que hicieron lo correcto al no firmar, al no ceder. También quiero decir que el propio embajador de Chile, el propio canciller de Chile advirtió que a los dirigentes de oposición que estaban sentados en la mesa los estaban presionando para que firmaran. Y por supuesto, no lo hicieron y eso la sociedad venezolana democrática tiene que agradecérselos porque era el espíritu de la nación. El espíritu de la nación era la no participación en un proceso sin condiciones. Sin condiciones. Entonces, no se llega a acuerdo, el gobierno se levanta y el gobierno de forma unilateral convoca elecciones. Y esa convocatoria de elecciones que hace el Consejo Nacional Electoral tiene el voto salvado de Luis Emilio Rondón, quien es un rector, digamos, de oposición, y ha dicho que él salva el voto en la decisión de la convocatoria de elecciones porque esa convocatoria de elecciones está fuera de toda norma. A solo 73 días se está convocando una elección que se va a verificar 73 días después. Y dice Luis Emilio Rondón una cosa que todos hemos señalado: menos tiempo, menos garantías. Un proceso que no ofrece igualdad de condiciones a los aspirantes, que imposibilita la debida actuación del registro electoral, la inscripción, cambio de residencia, y señala que el registro electoral se cierra con los inscritos hasta el 20 de febrero. Bueno, aquí es importante destacar también lo siguiente. Y lo hemos dicho en el programa, usted me lo habrá escuchado en más de una oportunidad. Todo proceso electoral se convoca por lo menos 6 meses antes de la verificación de la elección. ¿Por qué 6 meses antes? Porque en esos 6 meses hay que cumplir un cronograma en donde están, por cierto, las auditorías. Auditorías a los sistemas, auditoría a los sistemas de transmisión, auditoría al registro electoral, pare de contar. No menos de 16 auditorías se hacen en el proceso electoral. Ahora bien, estamos en presencia entonces de una convocatoria unilateral que no guarda relación con los lapsos establecidos en la ley, que es precisamente la que obliga que no puede haber convocatoria anterior a un lapso de 6 meses, porque en los 6 meses hay que cumplir un cronograma
que posibilite la transparencia del propio proceso. Entonces, claro tiene que quedarnos lo siguiente. El problema no es que se convocaron elecciones. Ese ya es un problema, porque son elecciones adelantadas. Son elecciones adelantadas. El problema es que es definitivamente una convocatoria de elección que si iba a ser producto de un diálogo, ya no lo fue. Y su segundo problema adicionalmente es que va el proceso con las condiciones que Maduro y el gobierno quieren, vale decir, no hay condiciones en el proceso. Ya lo había señalado el Grupo de Lima cuando se retiró, diciendo que la convocatoria unilateral del gobierno de ese proceso electoral era garantía de la poca transparencia que el proceso mismo iba a tener, y efectivamente hoy le da la razón la actuación del gobierno a el Grupo de Lima. Ahora vamos a otra parte del análisis. El documento. El documento que el gobierno dice firmar, porque además Maduro dice firmar un acuerdo, pero es que resulta que ese acuerdo tiene dos partes y una de las partes no lo firma. Entonces Maduro convirtió en parte a sus propios voceros y entonces pone a firmar a sus voceros en la reunión a que firmen un acuerdo con él. Vale decir, eso es un acuerdo entre ellos. Eso es un acuerdo entre ellos. Porque lo lógico es que exista acuerdo entre las partes. Pero ¿cómo es eso que una sola parte firma? Si una sola parte firma, pues obviamente no hay acuerdo, simplemente existe una declaración firmada a la que por cierto le dicen acuerdo, pero no es acuerdo. Entonces, hay una firma unilateral de un documento que no tiene contraparte. De verdad que hay algunas cosas que no cuadran, pues. Y esto, por cierto, pues es una de ellas, que el gobierno se firma a sí mismo un acuerdo unilateral entre él y los que los representaron. Quiere decir que Maduro solamente estaba dispuesto a firmar un acuerdo que le pudiera entregar a él garantías de su propio triunfo. Así de sencillo, garantías de su propio triunfo. ¿Por qué? Bueno, porque exactamente si no se reúne el tiempo para cumplir los cronogramas electorales, pues es obvio que él solamente está dispuesto a firmar sus propias condiciones. Sus propias condiciones. Él mismo estableció sus propias condiciones, él mismo las firma. Y por supuesto es un mandato al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a ese proceso de carácter electoral. De donde quiero resaltar también lo siguiente. Proceso por demás al que ya no se debe asistir, no se debe acudir. Entiendo que las organizaciones políticas harán lo propio, que es retirarse, así como no llegó a acuerdo, pues simplemente no hay candidatos y que compitan solos. Que compitan solos. Vamos a ver quién los acompaña en esa farsa. Entonces, esto que vamos a vivir dentro de 73 días es una comiquita de elecciones. A donde además ahora tenemos una nueva información. Ahora, no, eso lo vamos a dejar para el próximo segmento. Vamos al corte. Bueno, las respuestas no se han hecho esperar de parte de la comunidad internacional. Hoy la Eurocámara se reúne para ampliar las sanciones
a los funcionarios del gobierno de Venezuela y a lo que ellos denominan también los entornos, los que tienen vinculaciones directas en materia de negocios. Estamos hablando, la Eurocámara es la cámara que reúne a todos los países de la Unión Europea y van a hablar hoy de ampliar las sanciones a Maduro y a sus colaboradores. ¿Por qué? Bueno, porque la comunidad internacional esperaba un diálogo creíble, un diálogo y unas elecciones que fueran creíbles, y eso no es exactamente lo que está presentándose. Por otro lado, esta convocatoria unilateral, esta convocatoria ilegal que no respeta los tiempos, los cronogramas que tiene la ley de procesos electorales para la verificación de elecciones, va a tener también una respuesta en las sanciones de Estados Unidos. De tal manera que podemos afirmar que se viene el embargo de Estados Unidos, el embargo petrolero. Ese embargo petrolero funciona o bien dejando de comprar petróleo a Venezuela, porque son decisiones sobre el crudo, o deja de comprarle crudo a Venezuela. Esa es la posibilidad mayor, que el gobierno le diga a las empresas privadas americanas no pueden comprar crudo venezolano. Debo recordar que Estados Unidos paga todos los días al contado y Maduro tendría que salir a buscar cliente a quien venderle petróleo y que le pague al contado. Una situación sin lugar a dudas va a ser dura. Ya está tomando Estados Unidos previsiones para ayudar a los países del Caribe frente a una eventual sanción al petróleo venezolano, que también entonces, por supuesto, afecta a los países del Caribe, pero igual ya están tomando previsiones de cómo hacer para resolver ese otro punto. Por otro lado, entonces también tenemos que se reúnen Estados Unidos, México y Canadá para seguir entonces hablando de el impacto de las sanciones petroleras sobre Venezuela y cómo mitigar el impacto. Vale decir, para que el impacto sea sobre las finanzas del gobierno y no un impacto directo a la población. Esto va a generar por demás otras reacciones de parte de otros países que todavía no se han sumado, como los casos de Latinoamérica, que han estado ejerciendo presión, pero no han pasado a concretar acciones de otra naturaleza, y es probable entonces que así lo vayan haciendo. Yo tengo satisfacción porque ayer escuché a la canciller de Perú señalando algo que nosotros hemos venido diciendo en el programa, gracias a Dios. Es que el problema de Venezuela no solamente es un problema de venezolanos, sino es un problema de la región. Es un problema de la región. Y eso, por supuesto, pues ubica las cosas en su exacta dimensión. En su exacta dimensión. Vale decir, no es un problema solamente de Venezuela. El problema que tenemos nosotros como venezolanos en Venezuela es el modelo que impusieron en Venezuela, el modelo comunista. El problema que tienen los 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela es el modelo comunista. Y el problema que 5 millones de venezolanos le están acarreando a los países en Latinoamérica, pues es el mismo problema, es el modelo. De tal manera entonces que
empieza a haber una convicción, más claridad en la comunidad internacional, y eso pues por supuesto pues es altamente importante. Bueno, pero fíjese cómo son estas cosas. Este proceso es un proceso desde el punto de vista político interesante en la pretensión que tiene Maduro definitivamente de acabar con el legado de Chávez. ¿Por qué? Bueno, porque el PSUV está muriendo como partido y nace el nuevo partido que se denomina Somos Venezuela. Somos Venezuela, parecido por cierto al que tiene María Corina. Sus militantes están renunciando al PSUV para inscribirse en el partido Somos Venezuela. Este es un partido totalmente legalizado, pero resulta que el PSUV lo fundó Chávez y Somos Venezuela lo funda Maduro. Y aquí empieza el proceso del borrador del que yo les he venido hablando. Maduro entonces va borrando a Chávez, ¿verdad? Y va entonces él apuntalando el liderazgo único de Maduro dentro del chavismo. Esta nueva tolda política la lidera precisamente Delcy Rodríguez, quien es la que funge de presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros hemos dicho que es ilegal e inconstitucional. ¿Cómo se impulsa este movimiento Somos Venezuela? Bueno, lo impulsa el propio gobierno, lo impulsa el propio gobierno, lo impulsa Maduro, pero Maduro lo impulsa borrando la historia revolucionaria que de alguna manera, y no lo podemos negar, Chávez hizo primero con el MR200 y después, por supuesto, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, en presencia entonces de unas situaciones que al chavismo tiene que llamarle la atención, porque bueno, ya no son chavistas, ahora son maduristas. Ya no son chavistas, ahora son maduristas. El chavismo está extinguiéndose en Venezuela y va surgiendo entonces el madurismo como tendencia política oficial. Y bueno, como van a participar solos en el proceso, porque es un proceso que se convoca para él solo, pues se supone que Somos Venezuela del madurismo, pues ganarán la elección. Claro, él pone las condiciones, él es el único que compite, pues él solo ganará. Vamos al corte. Ahora bien, una gran reflexión se debe hacer porque hay que reconstruir todos los tejidos de la sociedad opositora, organizarse, darse una forma de organización distinta. Es tiempo de reformularse, es tiempo de repensarse, es tiempo de debatir lo ya debatido, es tiempo de revisarse, de reorganizarse, es tiempo de avanzar. Es tiempo de valorar cuáles son los propósitos que en lo inmediato hay que enfrentar. ¿Cuál es el nuevo propósito político? Entendiendo la lección. ¿Qué lección tenemos que sacar de esto? Que entre una elección y otra elección nunca nos preparamos para una oposición temática, para una oposición con incidencia sobre los derechos de los ciudadanos, en reclamo de sus reivindicaciones, en reclamo de sus quejas, para ser el brazo que soporte, el brazo que cubra y la voz que hable por los que voz no tienen. Es aquí entonces donde uno dice,
después de 4 diálogos desde el 2014, ¿a dónde termina la oposición? Porque el gobierno con los 4 diálogos tiene 5 millones de venezolanos fuera del país. ¿Y cómo quedó la oposición? La oposición, por falta de escucharse, terminó como está hoy, desvencijada, desestructurada, con menos partidos, golpeada en la opinión pública, dirigentes con problemas de credibilidad, frente al cual desde ya debo decir, no podemos seguir jalando la carreta con los mismos bueyes. Hay que cambiar, hay que poner bueyes nuevos a jalar la carreta. Y los que ya estuvieron, que se pongan atrás y vayan impulsando también. Y vayan impulsando. Porque los temas de credibilidad no se resuelven por la fuerza. Se resuelve por la convicción que generan los hechos en la vida y más aún en la vida política. Hay que darse una forma de organización distinta, que no sea exclusivamente la del comité local para cada partido, por una estructura social que sea entonces el músculo de la unidad opositora total y no de fracciones o de parcelas. Este es el tiempo de entender que con los egos no llegábamos a ningún lado y así quedó demostrado. Que con los cálculos tampoco se llega a ningún lado y quedó demostrado. Es tiempo de entender que los pocos gobiernos de oposición que tenemos, hay que dejar el sectarismo, hay que dejar que solamente esto es para los míos, porque el clientelismo político es una práctica del tercermundismo y si nosotros queremos avanzar para ser ciudadanos modernos en un país distinto, tenemos que empezar a hacerlo ya, para que el liderazgo sea un liderazgo real y efectivo y no sean liderazgos clientelares. El clientelismo político asfixia el liderazgo político real y eso es lo que ha sucedido. Es importante también señalar que como reflexión es que el bendito consenso acabó con los liderazgos reales. Entonces, el que pudo haber sido alcalde y no pudo cumplir un proceso primario y se vino por vía de un consenso, quitaron al que tenía las posibilidades reales de ser. Igual sucede con el resto de las candidaturas, por ejemplo, las de oposición, la Asamblea Nacional sucedió igual. El consenso, yo pongo al mío porque el mío, aun cuando sea mudo, ese es el que va. Bueno, nos trajo a esta condición. Una crisis de representatividad que también tenemos, que no podemos obviar tampoco, que tampoco podemos obviar si queremos ser asertivos de cara al futuro. Entonces, hay que bajar a estructurar la base, hay que bajar a estructurarnos barrio por barrio, comunidad por comunidad, sector por sector. Eso va generando un nuevo liderazgo colectivo y compartido desde las bases a un único propósito o a varios propósitos juntos, con una estrategia definida, con unos medios concretos, a donde el líder no diga vayan, sino vamos y bajemos a hacer. Es el tiempo entonces de dejar de lado las apariencias. Entonces hay dirigentes que aparentan ser dirigentes y no lo son. Ay, por favor, eso hay que acabarlo. Si queremos definitivamente ganar, y yo estoy convencido que estamos en disposición de ganar, esta pelea frente al oscurantismo que representa el comunismo en Venezuela. Bueno, esto es una reflexión. Tiempo para reorganizarse. Reorganizarse para avanzar. Avanzar para tomar el poder. Para ganar. Porque, les recuerdo, el comunismo
no está en la Constitución bolivariana tampoco. De tal manera que se vienen las sanciones, se vienen más sanciones internacionales, se va a profundizar aún más la crisis, y la crisis se va a profundizar como consecuencia de que el gobierno no va a cambiar la política económica porque está decidido a implantar el comunismo, y para ello va a utilizar la hiperinflación como instrumento, y eso pues de forma definitiva nos va a desbordar a todos. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígueme por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Este programa lo puede conseguir más tarde en Facebook o en YouTube en el canal Un Día Más. Dios los bendiga, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Los quiero a todos, los quiero mucho. Muchas gracias.